Bienvenido a la iglesia. Nos da mucho gusto que estés aquí. ¿Tienes preguntas como ¿qué es la iglesia? La iglesia no es un edificio. La iglesia son las personas. Personas que amamos a Dios y amamos a los demás. Creemos que la Biblia es la palabra de Dios y confiamos en sus promesas. Y compartimos la buena noticia de que Jesús vivió, Jesús murió y Jesús vive de nuevo. Jesús vive dentro de nosotros. Queremos que seas parte de su familia. ¿Y quiénes somos nosotros? Nosotros somos esa iglesia. Pecadores, salvados por amor. Con fallas pero perdonados. Rotos pero restaurados. Imperfectos pero amados perfectamente por un Dios perfecto. Bienvenido a la iglesia. Bienvenidos nuevamente a otro espacio en el cual nos encontramos para estudiar la palabra a través de la cual queremos conocer más quién es Dios. Gracias por dedicar este tiempo para compartir con nosotros. Recibe desde aquí, desde Torrevieja, España, un abrazo muy fuerte. Un saludo para todos aquellos que de momento todavía no vienen a la iglesia, pero a través de este servicio y la tecnología podemos encontrarnos. Un saludo también para los que nos ven desde Colombia, especialmente la familia Velázquez. Deseamos que tanto Gloria y Pablo se encuentren ya mucho mejor. Un saludo para nuestros amigos en Argentina y también para la familia Leal Ahumada allí en Chile. Gracias por compartir estos espacios con nosotros y vamos a hacerlo como lo hacemos en otras ocasiones. Vamos a cantar. Los invito para que cantemos un himno titulado Loamos te, oh Dios. Y al final de cantar vamos a orar juntos. Cantemos. Loamos te, oh Dios, con alegre canción, porque en Cristo tu Hijo nos diste perdón. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. A ti, oh Señor, que tu trono de luz has dejado por darnos perdón en la cruz. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Te damos loor, Santo Consolador, que nos llenas de gozo y santo valor. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Aleluya, te alabamos. Cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos. Bendito Señor. Oremos. Y te propongo también orar. En medio de la oración dejaré un espacio en silencio para que también hables con nuestro Dios. Bien, Padre que estás en los cielos, te quiero dar gracias por tu infinito amor. Gracias por tu infinita misericordia. Gracias por mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi amiga que está ahí detrás de la pantalla. Gracias, Señor,
porque estás deseoso de escucharnos, como dice el Salmo 40, versículo 1. Inclinas tu oído para escuchar nuestro clamor, para escuchar nuestras voces. Así, Señor, que ahora quiero pedirte que escuches las oraciones de mis amigos, mis hermanos y hermanas que están al otro lado de la pantalla. Oremos, que el Señor quiere escucharnos. Padre, muchas gracias porque tenemos la seguridad de que nos escuchas, tenemos la seguridad de que respondes y también tenemos la seguridad de que nos darás tu Espíritu Santo para ser tu portavoz y tu Espíritu Santo para entender el mensaje, para poder vivirlo y para compartirlo. Te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, el mensaje de hoy lo hemos titulado Dejando las redes. Dejando las redes. ¿Cuántas cosas en nuestra vida hemos tenido que dejar atrás? Por diversas razones. Hoy te quiero invitar a dejar las redes. Tranquilo, no son las redes sociales. Vamos a hablar de otro tipo de redes. Pero antes quiero hacer un breve resumen porque el mensaje de hoy es la continuación del de hace 2 sábados. Por aquí te voy a dejar el enlace por si quieres verlo después para poder conectar con pero hacemos un breve resumen. El mensaje se llamaba En sus manos. Y hablábamos acerca de qué tenemos en las manos que puede ser tan valioso para que pueda asegurarnos o darnos la garantía de la razón por la cual vivir, ¿no? La razón de por qué ir adelante y cómo en nuestras vidas. Así que empezábamos definiendo el autoconcepto. Y para definir el autoconcepto habíamos empleado la propuesta de Antonio Martínez de 3 reglas que definen nuestro autoconcepto. Antonio Martínez es un psicólogo, es teólogo, y ha sido experto en tratar la psicología desde el punto de vista del poder terapéutico que hay en la palabra de Dios, así que vamos a emplear esta herramienta. En su propuesta para definir el autoconcepto, la primera regla es lo que pensamos nosotros de nosotros mismos. La segunda, lo que los demás piensan de nosotros. Y la tercera, lo que Dios piensa de nosotros. Además, hicimos un experimento. ¿Recordáis? Tomamos un papelito, un post-it, en el cual colocamos la valoración de lo que nosotros pensamos que valemos nosotros, con todo lo que hemos hecho y hacemos en nuestra vida, en una escala de 0 a 10. Y luego lo mismo, pero de acuerdo a lo que piensa Dios de nosotros, y también hicimos una valoración de 0 a 10. Cada uno hizo eso. Al final hicimos una revisión de la Biblia para ver qué dice la Biblia acerca del valor que Dios nos da. Y estuvimos revisando varios versículos. Uno de esos versículos fue 2 Corintios capítulo 10, versículos 12 y 13. Y en ese versículo descubrimos que la medida con la cual nos medimos no es la nuestra, sino que Dios tiene una medida para cual medirnos y con la cual Él nos puede evaluar. Luego leímos versículos como Romanos capítulo 3, versículo 10 al 16, en el que nos dimos cuenta que no había justo nadie, no hay quien busque a Dios. Luego leímos Romanos capítulo 3, versículo 23, en el que nos dimos también cuenta que todos habíamos pecado, por lo tanto todos estábamos fuera de la gloria de Dios. Eclesiastés capítulo 7, versículo 20 nos decía que los seres humanos podemos hacer cosas buenas, pero no hay ni uno que haya hecho algo bueno y no haya rozado o tenga trazas de pecado sobre él. Y por último nos dimos cuenta que la Biblia nos dice que valemos 0. Así que muchos nos quedamos inquietos. ¿Cómo que valemos 0, Diego? Si la Biblia dice que somos la niña de los ojos de Dios, que para el Señor somos en gran estima. Entonces, ¿cómo conciliar eso de que la Biblia dice que valemos 0, pero que Dios nos ama? ¿Y cómo definimos nosotros nuestro autoconcepto? ¿Y qué tiene que ver eso en la forma en la cual comprender que Dios nos trata y cómo Dios desea llevar a cabo el plan de salvación con nosotros? Así que por eso la segunda parte es dejando las redes, ¿ven? Después de este resumen quiero invitarte a hacer algo, ¿ven? Hacer algo. Nosotros empleamos la óptica de Jesús, los lentes de Jesús, para poder evaluar las cosas, como nos decía Corintios, 2
10, 2 Corintios capítulo 10, versículos 12 al 13. La medida es la de Dios. Así que en Jesús, que es la máxima revelación de Dios, tenemos nosotros las evidencias para cómo poder observar a los demás. Así que quiero invitarte a este ejercicio. ¿Con qué personaje de la Biblia te irías a una cena? ¿Bien? Elige un personaje de la Biblia con el que te irías de cena. Tienes la oportunidad de ir a cenar con un personaje de la Biblia, ¿con cuál te irías? Bien, te invito a que puedas colocar el personaje aquí abajo en los comentarios del vídeo. ¿Con qué personaje te irías de cena? Segundo, por cierto, Jesús es el que sirve en la cena. Él mismo lo dice. Así que no elijas a Jesús. Busca otro personaje. Bien, segundo ejercicio. ¿Con qué personaje de la Biblia te identificas más? ¿Cuál es el personaje de la Biblia que dices, con este me identificaría? Bien, voy a hacer algo. Voy a tomar un personaje con el cual me gustaría ir de cena, por si también queréis saber cuál es el que me gustaría ir. Me iría con Eva. Me apasiona preguntarle cosas a Eva. Lo de la serpiente no. Preguntarle cómo era la tierra antes, cómo era. Me encantaría escuchar eso de parte de Eva. Y el personaje con el cual me identifico es con Job. Impresionante la vida de Job. Hay muchos, hay muchos otros con otras características, pero Job se parece mucho a mí. Usurpador, huyó, luchó con Dios. Impresionante. Y Dios le cambió el nombre. Así que también coloca el personaje con el que te identificas aquí abajo. Me gustaría saberlo. Así que bueno, después de hacer esto, vamos a analizar a un personaje. Probablemente hayas buscado a ese personaje, hayas elegido ir a tomar una cena con este personaje o te identifiques con él. Ese personaje es el apóstol Pedro. Pedro, controvertido, o sea, ¿qué sabemos de Pedro? ¡Wow! Lo primero que llega a tu mente es el canto del gallo, ¿cierto? Pero vamos a hacer algo diferente. Vamos a aplicar las 3 reglas para definir el autoconcepto que nos proporcionaba el psicólogo Antonio Martínez y las vamos a aplicar para observar a Pedro. Así que, ¿qué crees? ¿Qué pensaba Pedro de él mismo? ¿Qué pensaba Pedro de él mismo? ¿Qué pensaba Pedro de él? En la Biblia, cuando leemos la vida de Pedro, su biografía, encontramos trazas, rasgos que nos hablan de qué pensaba Pedro de él mismo, ¿no? ¿Qué pensaban los demás de Pedro? Ahí nos metemos un poco nosotros, ¿no? En la primera podemos jugar a ser Pedro, pero en la segunda ya desde fuera observamos más a Pedro y nos puede salir rápidamente, bueno, Pedro era un bocazas, le daba mucho a la boca, quería ser el primero, estaba allí siempre compitiendo, ¿no? Era un poco bravucón ahí, ¿no? Enojón a veces por su actitud. Y la tercera regla es, ¿qué pensaba Jesús de Pedro? ¿Qué pensaba Jesús de Pedro? Para eso también tenemos que irnos a la palabra. Y te propongo leer un texto en el que Jesús tiene un encuentro con Pedro muy especial. Probablemente estés pensando en el momento del gallo, probablemente estés pensando en el Pedro, ¿me amas? Pero no es ese. Te invito a buscar Lucas, el Evangelio de San Lucas, y vamos a ir al capítulo 22, justo vamos a leer los versículos 31 y 32. Y encontramos lo siguiente en estos versículos. Está muy cerca el final de Jesús en su vida. Está muy cerca. Pero mira lo que Jesús le dice a Pedro, capítulo 22, versículo 31. Dijo también el Señor, Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Versículo 32. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Es muy interesante este pasaje para poder analizar a Pedro desde la óptica de Jesús. Jesús está advirtiendo a Pedro. Jesús le hace una advertencia a Pedro. Le advierte que Satanás está por allí, que no se fíe, que no se confíe, que no confíe en él. Pero también le dice que está orando por él. Advertencia, promesa de oración, y luego le dice, pero tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Querido, querida, para volverse, primero hay que irse. Así que Jesús está dando por hecho que Pedro se va a ir, pero que va a volver.
Y cuando vuelva Jesús le tiene una reprimenda impresionante a Pedro. No, no. El texto simplemente dice que cuando vuelvas vas a vincularte nuevamente a la misión a la cual te he llamado, a dejar las redes y convertirte en pescador de hombres y de mujeres. Bien, pero vamos a ir un poquito más adelante. La escritora cristiana Elena de White, en el libro famosísimo que te recomiendo mucho, y esta vez te lo dejo en formato PDF aquí en la descripción de este mensaje, de este vídeo, en el libro Deseado de todas las gentes, hablando de un momento muy especial e íntimo que encontramos en la Biblia, que es el momento de la Santa Cena. Lo normal es que para la Santa Cena, cuando llegaban a una casa, normalmente hubiese un siervo, una persona que lavaba los pies a las personas que llegaban de la calle. Las calles no eran asfaltadas ni tenían hormigón. Las calles estaban llenas de polvo. Las personas andaban con sandalias. Así que, para evitar entrar esta suciedad a la casa, en la puerta de la casa se lavaban los pies. Pero esta vez iba a ser de una manera muy especial. Esto me recuerda mucho países de aquí de Europa como Austria, Alemania, en los que es normal que cuando llegas a la casa, afuera encuentras todos los zapatos de todo el mundo, porque los zapatos con los que se anda en la calle no llegan a casa. Estos se quedan fuera y cuando entras te dan unas sandalias o caminas tranquilamente con los calcetines. Así que esto lo vivían también, pero siempre esta labor la hacía un siervo. Está todo preparado, entran al lugar donde van a tener la Santa Cena, la Cena de la Pascua, y me imagino el silencio, todos se observan, se miran unos a otros. Probablemente miren a Juan, que es el menor, esperando que el menor, como eres el más, tú tienes que ir, porque los mayores no van a esto. No van. Y en medio de ese silencio, Jesús se pone de pie, se ciñe la cintura, dice el texto bíblico, con una toalla, toma la palangana y empieza a lavar los pies de cada uno. Y es en este momento en el que la escritora cristiana Elena de White, en el libro El Deseado de todas las gentes, página 602, dice lo siguiente, opinando acerca de este momento. Cuando llegó el turno de Pedro, este exclamó con asombro: Señor, ¿tú me lavas los pies? Señor, ¿tú me lavas los pies? Y continúa ella diciendo, la condescendencia de Cristo quebrantó su corazón. La condescendencia de Cristo. ¿Qué es condescendencia? Lo voy a dejar en tus manos, condescendencia, para que puedas buscar el significado de esta palabra. Pero esto fue lo que rompió el corazón de Pedro. Ahora yo me imagino la escena. Pedro se sentó sobre sus pies y estaba en una banqueta, en una silla, metió los pies hacia abajo y dijo, tú a mí no me vas a tocar los pies, lo siento, tú no. No aguanto esto. Pregunta, ¿lo que estaba haciendo Jesús era malo? ¿Rebajaba esto a Pedro? ¿Quién era el que se rebajaba? La escritora continúa diciendo lo siguiente en este mismo párrafo. Dice, Pedro no podía soportar ver a su Señor, a quien creía ser el Hijo de Dios, desempeñar un papel de siervo. Pedro no podía ver esto. Toda su alma se rebelaba contra esta humillación. Qué curioso, el que se estaba humillando era Jesús, pero para Pedro era una humillación por lo que había en su mente. No comprendía que para esto había venido Cristo al mundo, para servir. Con gran énfasis exclamó, no me lavarás los pies jamás. ¡Wow! Es muy probable que tú y yo digamos ahora, yo hubiese estado en esa situación, yo no hubiese hecho como Pedro, yo me hubiese dejado lavar los pies de Jesús. Querido, querida, no. Nosotros intentamos darnos un valor nosotros mismos, no esperamos que Dios nos dé una valoración. Y no aceptamos que la valoración de Dios sea cero. Esto es lo que estaba pasando con Pedro. Pedro estaba diciendo, valgo cero. De hecho, conocemos el resto del relato del texto de este momento y Jesús le dice, si no te dejas lavar los pies, no tienes parte conmigo. Pedro no comprendió. Pedro dijo, no voy a ser el segundo al mando. Así que por eso su explosiva reacción fue, entonces lávame entero. Jesús tenía una palangana, no sé si Pedro pensaba que Jesús lo iba a meter allí, iba a traer agua, esto más. O sea, se pasó al otro lado del péndulo.
Y eso es lo que muchas veces nos ocurre. La condescendencia de Cristo le rompió el corazón. No es la obra nuestra, querido, querida, no es la obra nuestra, es la obra de Dios. No hay nada que nosotros podamos hacer. Y vamos a leer 2 versículos muy importantes. Jeremías, vamos al libro de Jeremías. Jeremías, vamos a leer el capítulo 2 de Jeremías y vamos a leer el versículo 22. En Jeremías capítulo 2, versículo 22, dice lo siguiente. Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado sigue ante mí, dice el Señor. Aunque amontones lejía, jabón, lo que hagas, todo lo que quieras hacer, todo lo que querramos hacer, la mancha del pecado seguirá viéndose en nosotros. Un poco más adelante, en Jeremías, igual en el capítulo 13, en el versículo 23, dice lo siguiente, un texto con el que me siento muy identificado y ya vas a ver por qué. El Jeremías capítulo 13, versículo 23 dice, en pregunta, ¿puede el etíope cambiar el color de su piel o leopardo sus manchas? Así tampoco podréis vosotros hacer el bien estando habituados a orar el mal. Todo esfuerzo, querido, querida, todo esfuerzo, querido, querida, que hagamos para intentar ganarnos el favor de Dios es intentar hacer un imposible. La salvación es un regalo de Dios. La salvación no es algo que nosotros podamos ganarnos. Por eso todo el esfuerzo humano, todo el esfuerzo que los humanos podamos llegar a hacer para autorreformarnos, para autotransformarnos, es inútil. Solo Dios puede hacerlo. Solo Dios es quien tiene el poder para que nosotros podamos ser transformados. El castigo cambia, pero no transforma. Es muy diferente cambiar a transformar. El castigo te puede ayudar a hacer cambios externos. Cuando está frente a la persona que te castiga, harás un cambio, pero cuando se vaya, continuará siendo el mismo. Pero el castigo va a generar dolor, va a generar obediencia por temor, pero no por amor. Por eso solo el amor de Dios transforma. Por eso Dios es amor. La misión que el Señor nos ha dejado a los que hemos tomado la decisión de aceptar al Jesús y compartir el amor de Jesús y su información al resto del mundo consiste en abrazar al pecador como Jesús abrazó a los pecadores, como Jesús abrazó a Pedro. Así te abraza a ti y así a mí. Y es la misma manera en la que nosotros tenemos que abrazar a los demás. Te comparto una experiencia de condescendencia. Aún siendo un adolescente, estando en mis épocas del colegio, llegué un día a casa y mi mamá había preparado unos sándwiches, unos bocadillos. Estaban deliciosos, estaban recién sacados del horno y olía a pan. Yo llegué con mucha hambre. Así que los vi ahí, tomé uno y dije, mamá me quiere mucho, lo ha hecho para mí, me lo comí. Había otro allí, así que dije yo, no, mi mamá me ha hecho 2, me lo comí. Estaban tan ricos que en mi mente dije, mi mamá también hizo el tercero, me lo comí. Al rato llegó mi mamá y dijo, ¿te has comido los bocadillos que estaban aquí? Yo, sí, mamá, ¿no eran míos? Y mamá me dice, egoísta, ¿cómo se te ocurre? No piensas en los demás, solamente piensas en ti. Y lo que has hecho, te los has comido y te has comido lo tuyo y lo de los demás. Oh, querido, querida, me dolió tanto, me sentía tan roto. Recuerdo aún ese momento. Mi mamá dijo que los había preparado para irnos de picnic. Así que cuando llegaron mis 2 hermanos, mi mamá nos dijo, cámbiense, vístanse rápido que nos vamos con la vecina de picnic. Nos fuimos a un prado, una pradera cercana, se puso el mantel, la mesita, la canastita. Y yo, bueno, dije, yo ya comí, así que yo aquí ahora pues voy a pasar vergüenza. ¿Y sabes qué hizo mi mamá? Mi mamá repartió un bocadillo y medio, un sándwich y medio para cada uno. Me dio igual que le dio a mis hermanos. Y en ese momento, mi mamá me rompió el corazón. No lo puedo olvidar.
fue una de las mayores lecciones de amor que recibí de parte de mi madre. Y mira que hice otras trastadas con las cuales recibí unas disciplinas tremendas. Pero esa me transformó porque yo merecía que mi mamá me volviera a decir ahí delante de todos, él no va a comer porque él ya se comió vuestra parte. Pero no, me dio. Me dio. Oh, queridos, queridas, el mal se paga con amor. El mal se paga con el bien. Nunca Dios va a utilizar la violencia o el mal para intentar cambiar o transformar a otra persona. Ese día amé más a mi mamá profundamente más que nunca. Nunca Dios va a utilizar el castigo para querer transformar a una persona. No, 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 de ninguna manera. Por eso la clave, queridos, está en volverse. En Lucas, el texto que hemos leído, el versículo 22, el capítulo 22, ese versículo 32, pero yo he rogado por ti, Pedro. Yo he rogado por ti, Pedro, para que tu fe no falte y una vez vuelto, cuando regreses, o sea, te vas a ir, pero cuando regreses, vas a continuar la misión que yo te encomendé. Por eso, Pedro, deja las redes. Y de ahí viene el título de este mensaje. ¿Recuerdas que Pedro, después de que Jesús convivió la experiencia de que Jesús murió, lo negó, resucitó, Jesús fue a buscarlo porque Pedro se había ido otra vez a las redes y Jesús otra vez vuelve y le dice, amigo, ven a las redes con esa experiencia maravillosa de Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Simón, hijo de Jonás, ¿me quieres? La condescendencia de Jesús en ese momento fue bajar hasta donde estaba Pedro para que Pedro alcanzara a amarlo. Porque Pedro pensaba que no podía y era verdad, es imposible. Pero Jesús desciende hasta donde estamos nosotros para poder alcanzarnos. La clave está en volverse. La clave está en arrepentirse, pero Dios no lo efectúa esto por la fuerza. Su único argumento, querido, querida, es el amor. Si te convencieron las profecías, si te confundieron estos conceptos que nos hacen diferentes a cualquier otro grupo de creyentes, quiero que sepas que no es suficiente. El apóstol Pablo dice que por mucho que te conozca las profecías, si no tienes amor, no sirve de nada. No es suficiente la organización que tenga tu iglesia y lo bonito que sea. No es suficiente el trato que hay entre los hermanos, es muy bueno, nos gusta. Pero ¿cuántas personas conoces que después de cierto tiempo han dejado la fe porque alguien les dijo algo que no les gustaba? O no se hizo algo como quería que se hiciera. No estaban fundamentados y cimentados en Cristo. Déjame decirte, solo Cristo es suficiente. Solo Cristo, no hay nada más. Pedro hizo todo lo que hizo por Jesús después, motivado por el amor de Jesús. Ya no lo hizo por miedo, ya no sacó espadas. Pedro sirvió con amor por el amor que Jesús había entregado sobre él y sirvió enamorado de Jesús. Pedro cambió su espada por la espada de la palabra, por la oración y como resultado anunció y predicó a Cristo por donde quiera que él estaba. No valemos nada, querido, querida. No valemos nada, a no ser que nos pongamos o nos aferremos de la presencia de Jesús. Nuestro valor verdaderamente es cero. Nunca por nuestros otros medios vamos a llegar a valer 10. El único que vale 10 es Jesús. Así que escondido detrás de Jesús, agarrados y aferrados en Jesús, es la única manera en la que valemos 10. Y esto tenemos que hacerlo día y noche. Cada día debemos de morir a nosotros para poder agarrarnos totalmente de Jesús. Y quiero hacerte una propuesta. ¿Aceptas que vales cero? ¿Aceptas que lo que tienes en tus manos no te sirve para alcanzar la salvación? ¿Aceptas agarrarte solamente de Jesús para alcanzar la salvación en Cristo Jesús, cuya promesa está garantizada la salvación y puedes decir con certeza y con seguridad, soy salvo en Cristo Jesús? Escúchame, es una promesa de Jesús, no es una promesa mía. Por lo tanto, no tengas ningún temor en decir, en Cristo Jesús mi salvación está asegurada, porque su promesa no cambia. La labor nuestra
es aceptarla, es recibirla. E incluso Dios dice que pone en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad, para que tengamos la fortaleza de aceptar su propuesta de salvación. Por lo tanto, te invito a que dejes las redes. Deja las redes del orgullo. Dejemos las redes de nuestro autoconcepto. Dejemos las redes de estar haciendo fuerza por nosotros mismos para ganar la salvación. ¿Aceptas este desafío? Si lo aceptas, allí donde estás, como sea que estés, ponte en pie para orar conmigo. Oremos. Padre que estás en el cielo, en este momento alabo y glorifico tu santo nombre. Te doy muchas gracias por haber enviado a Jesús a invitarnos a dejar nuestras redes. Queremos tomar las redes de Jesús. Queremos que Jesús tome la rienda de nuestra vida, Señor. Y afirmados en la promesa segura de la salvación, hoy podemos decir que en Cristo Jesús somos más que vencedores. Te pido, Señor, una bendición especial por mi amigo, mi amiga que está ahí detrás de la cámara, que se ha puesto de pie, que está ahora clamando ante ti recibir la salvación de tu parte. Que la pueda acoger con la seguridad y la certeza de que en Cristo Jesús somos salvos. Querida amiga, querido amigo, eres salvo en Cristo Jesús. En el nombre de aquel que lo prometió, y ese es Jesús, lo pedimos y lo agradecemos. Amén. Una vez más me despido agradeciéndote porque compartirás este mensaje con alguien. Será de gran bendición para ti. Gracias por seguirnos, apoyarnos, y nos quedamos con un poquito de música recordando que Jesús es nuestra única esperanza. Feliz resto de día. Hasta pronto.